4 de la tarde, 43 minutos. A esta hora nos vamos al Ministerio Público. Información que nos presenta el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, en su constante lucha en esta coyuntura que el pueblo de Venezuela y el Estado venezolano de manera unida y las instituciones democráticas hemos venido adelantando para controlar, en medio de lo que ha significado una de las pandemias más terribles que ha conocido la humanidad, demostrarle al mundo. Bien, ahí tenemos la señal, estaremos ajustando para escuchar la información que nos da el fiscal general de la República, Tarek William Saab, desde el Ministerio Público en torno pues al avance de los procedimientos que ya están abiertos en medio pues de esta lucha contra el COVID-19. Las instituciones del Estado venezolano no se detienen, se mantienen en marcha. En el año 2013, donde Venezuela ha vivido 7 largos años de bloqueos, sanciones en contra del pueblo de Venezuela, en contra de la adquisición de alimentos, de medicina, que se ha materializado con el bloqueo de cuentas en una cifra que acaba de anunciar el Estado venezolano hace muy poco, de casi 5.000 millones de dólares que han impedido la compra de alimentos, de medicinas. Y sin embargo, a pesar de ello, si hacemos, y me voy a permitir hacer una muy breve comparación, un resumen muy vamos a decirlo así, estricto, de cómo ha sido el comportamiento, a pesar de lo que he señalado, que ha significado un crimen de lesa humanidad, que el gobierno de los Estados Unidos de América, en medio de esta pandemia, no solamente haya mantenido las sanciones, sino que haya hecho caso omiso inclusive a lo que hayan dicho o lo que han pedido voceros de Naciones Unidas, senadores de los Estados Unidos de América inclusive, intelectuales, la propia Unión Europea, las Naciones Unidas, de levantar las sanciones en contra de nuestro país, que son sanciones contra nuestro pueblo, para tratar de hacer lo mejor de todos nosotros en medio de esta pandemia conocida como el COVID-19. A pesar de ello, Venezuela ha tenido un control de lo que ha significado esta crisis de salud pública mundial. A la fecha del día de ayer teníamos el conocimiento de 227 contagiados. Voy a hablar por qué aumentó un poco esa cifra, producto de la irresponsabilidad de la gobernación del Estado de Nueva Esparta y de una academia de béisbol vinculada de alguna manera a la gobernación del Estado de Nueva Esparta en la réplica del contagio del COVID-19. Y de ellos debo destacar, de estos 227 contagiados, 113 ya se han recuperado y la cifra de fallecidos se ha mantenido en 9. Lamentablemente, nuestras condolencias a los familiares de los mismos. El otro lado de la moneda, vemos Estados Unidos de América, lamentamos esta tragedia. Esto sí es una crisis humanitaria lamentable que afecta a sectores vulnerables de los Estados Unidos de América. 23.729 contagiados, de los cuales 37.841 ya han fallecido, y la cifra cada vez aumenta de manera terrible y exponencial ante la mirada inerte, ante la mirada inerme, totalmente indiferente del gobierno de los Estados Unidos de América, solamente preocupados, entre comillas, de cómo masacrar al pueblo de Venezuela, aumentando las sanciones y las llamadas presiones para que un usurpador ficticio del poder pueda asaltarlo de manera impune, cosa que no va a ocurrir. Pero vemos esta tragedia. Brasil, que también ha servido de cómplice en estos planes contra Venezuela, 36.599 contagiados, de los cuales 2.347 han fallecido. Colombia, 3.439 contagiados, 153 fallecidos. Lamentamos esto que pasa en estos países donde incluso han hecho caso omiso de
de la salud, han querido mantener la economía abierta por encima de la salud pública, por encima del derecho humano a la salud, cosa que, en contrario, ha mantenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es priorizar la salud pública, priorizar el derecho humano a la salud de los venezolanos. Y un caso realmente escandaloso en Ecuador, casi todos los países del llamado Cartel de Lima, naufragando en esta crisis de pública porque sus gobiernos han atendido más al capital neoliberal que al derecho humano a la salud. Solamente un propio... Bien, allí plantea en directo esta transmisión del fiscal general de la República desde el Ministerio Público en torno al abordaje que han hecho las instituciones del Estado venezolano, específicamente a este caso presentado en el Estado Nueva Esparta. También ayer lo exponía el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, y lo destaca en este momento el fiscal general de la República en torno a la necesidad de que se mantenga la responsabilidad. Vamos de nuevo con el fiscal general. El caso de Esparta. No han querido entender que esto es un tema muy delicado que debe atenderse de manera, vamos a decirlo así, de Estado, como lo ha liderado, como lo ha solicitado el presidente de la República y la Comisión Presidencial. Hemos visto en las últimas horas, y queremos informar, que el día de hoy, apenas hace unos minutos, a escasas horas de la tarde del día de hoy, el Ministerio ha imputado a los involucrados en el caso del contagio múltiple ocurrido en el estado de Nueva Esparta, en una academia de béisbol. Brevemente detallo lo ocurrido. El pasado 13 de marzo, el ciudadano Roberto Alejandro Vallis ingresó al país de República Dominicana, Maiquetía, sin acudir a ningún centro de salud a fin de realizarse la prueba de... Luego, el 14 de marzo, ingresaron 5 adolescentes también desde República Dominicana, quienes... Bien, seguimos ajustando esta señal que recibimos en directo desde el Ministerio Público. Detalla el fiscal general Tarek William Saab el caso ocurrido con los registros de nuevos casos del día de ayer por parte de una academia de béisbol vinculada de alguna manera con la gobernación del Estado Nueva Esparta. Ya el Ministerio Público, las autoridades competentes, el Estado venezolano ha hecho el abordaje necesario en torno a este caso de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional. Estaremos reponiendo más adelante esta exposición del fiscal general Tarek William Saab. Muchísimas gracias por su atención. Exclusiva. Alfredo Serrano Mancilla, economista y asesor político, entrevista a el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Hay que prepararse para todo. Yo le he dicho al pueblo, no nos dejemos distraer de lo principal. Lo principal es la salud del pueblo. La cita es hoy a las 5 de la tarde por Venezolana de Televisión. Así somos. Venezolana de Televisión. Unidos contra el coronavirus. Quédate a ver. Algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Pues. Caminando, como sea. Nadie nos saca aquí. Sí. Nadie nos saca, simplemente llegamos y pues nos reciben con los brazos abiertos y tenga comida y lo que sea. Llegan los venezolanos perseguidos por la xenofobia en Colombia, en Ecuador, en Perú, el fascismo que gobierna esos países. A todos hay que recibirlos con amor, con cariño y con todas las medidas preventivas. Cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro de comenzar por este lugar de la patria la prueba del PCR a los compatriotas que vinieron de la República de Colombia. Es muy buena medida porque si ni Dios lo quiera tenemos este virus, evitamos que contaminemos a nuestros familiares y nuestro núcleo, pues son medidas que se toman. Con todo el amor, recibiendo a nuestros hermanos venezolanos que regresan a su patria. ¿Quién quiere el carrito?
Al principio sí, la idea de donde íbamos a llegar era distorsionada por muchas cosas que se decían, pero al llegar aquí nos damos cuenta que es diferente y bueno, aquí nos han recibido con mucho amor, mucha atención. Fue difícil el proceso de venir hasta acá, pero se cumplió. Llegan con una experiencia de vida tremenda y son bienvenidos en su patria. ¿Tienen patria? Venezuela, que Dios la bendiga. Compatriotas, bienvenidos. Inicia el domingo recibiendo a Dios en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Únete a nosotros para disfrutar de la Eucaristía. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La Santa Misa, domingo, 10 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Así somos. ¡Ey! Es contigo. Venezuela es uno de los países con más efectividad en el combate de la pandemia del COVID-19. El 50% de los casos de coronavirus están en el rango de edades de 20 a 39 años. El COVID-19 no es un juego. Si no tomamos las normas preventivas, este virus podría llevarnos al hospital durante semanas o incluso matarnos. Los jóvenes no somos invencibles. Inclusive si no nos enfermamos, las decisiones que elijamos sobre dónde ir podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona. Corre la voz y no el virus. Quédate en casa. La clave contra el coronavirus es la prevención. Quédate en casa. En esta cuarentena social es fundamental estar preparado mentalmente mientras dure el brote del COVID-19. A continuación te damos algunas pautas que puedes seguir. Aléjate del miedo, evita rumores, actúa con precaución y confía en los esfuerzos del Ejecutivo Nacional. Mantente informado pero sin exagerar. No te sobreexpongas a las cifras. Duerme y aliméntate bien. Ejercita tu cuerpo y mente. Alivia la ansiedad viendo series, películas, escuchando música, leyendo o dibujando. Libera emociones negativas mediante técnicas de relajación y respiración profunda. Venezuela unida contra el coronavirus. Mantener aseado tu hogar, tus espacios de trabajo y los objetos de uso diario puede convertirse en el mejor aliado a la hora de combatir la aparición de COVID-19. Una superficie puede convertirse en un foco de contagio si le caen mucosas o salivas de una persona infectada. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Limpiar. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Qué productos podemos utilizar? Acá te lo decimos. Estudios comprueban que el coronavirus tiene la capacidad para mantenerse activo en diversas superficies. En el cobre y telas porosas permanece 4 horas, en el cartón 24 horas y entre 2 y 3 días en el plástico y en el acero inoxidable. Por eso debemos reforzar la limpieza de nuestros espacios. Para ello podemos utilizar cloro, alcohol o cualquier jabón. En el caso del cloro lo mezclamos con agua en una proporción de 5 por 1. Por cada medida de cloro agregamos 5 de agua. Con el alcohol debemos hacer una mezcla en la que garanticemos que al menos el 65% sea alcohol y luego la complementamos con agua. Con el jabón debemos hacer una mezcla jabonosa que haga espuma. Para limpiar es preferible que el agua tenga una temperatura mayor a los 25 grados centígrados. Al asear no debemos sacudir, el virus solo cambiaría de superficie. Hagámoslo rociando la mezcla en un paño limpio o directamente sobre la superficie.
No olvides desinfectar objetos de uso cotidiano como tus llaves, bolígrafos y tu teléfono celular. Este virus se mantiene estable en espacios fríos, húmedos y oscuros. Por eso abramos las ventanas, dejemos que el aire natural corra. Además, mantengamos nuestros espacios iluminados. No acumulemos cosas innecesarias. Así sumaremos en nuestro objetivo de proteger a quienes más queremos. Ten presente que contra el coronavirus la prevención es la clave. Como parte del plan Universidad en Casa, te traemos algunas técnicas de estudio para que las practiques mientras cumplimos esta cuarentena colectiva y social. Método basado en imágenes. Las técnicas visuales ayudan a codificar y retener de manera más efectiva la información en la memoria. El método para memorizar con dibujos lo podemos utilizar de ejemplo en este caso. Esto se puede comprender de la siguiente manera. 1. La representación figurada. Para ideas concretas se dibuja esquemáticamente. 2. La relación semántica. Para ideas abstractas se puede representar con un escudo. 3. La semejanza lingüística. Se representa dibujando su significante. Y 4. La relación por asociación. Un ejemplo es que para hablar de Venezuela se puede dibujar solo su bandera. Quédate en casa. Prevenir es la clave. Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Venezolana de Televisión se conecta con el portal digital Radio La Pizarra, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrece una entrevista exclusiva al economista español Alfredo Serrano Mansilla. Hoy estamos en AM750 en Argentina, en Radio Pichincha Universal, en Ecuador, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Gracias por compartir este ratito de conversación en La Pizarra. Bienvenido, presidente, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a La Pizarra, en Argentina, en Ecuador y en toda América Latina y en el mundo donde nos puedan ver a través de La Pizarra. Un saludo a ti. Empecemos por lo importante, y esta vez lo importante no es el fútbol, sino la salud. ¿Cómo está usted de salud y cómo está su familia? ¿Cómo está su gente? Bueno, afortunadamente y gracias a Dios estamos bastante bien. Cumpliendo la cuarentena, toda la familia, cumpliendo la cuarentena, todo el país. Y la cuarentena, bueno, es cuarentena, de verdad. Yo la cumplo trabajando, atendiendo 1000 cosas, durmiendo 4 o 5 horas, pero bueno, haciendo ejercicio, caminando, aprovechando cada momento, pero afortunadamente bien de salud y en batalla como siempre. Y bueno, la pregunta del millón es ¿por qué Venezuela tiene hoy en día el nivel más bajo de fallecidos por habitante en toda América Latina? Creo que mirando números es el 0,03 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, yo creo que algunas cosas pues que comparto. Los comparto porque me parece importante la experiencia. Nosotros hemos estudiamos con tiempo durante el mes de febrero, sobre todo la experiencia de China, qué estaba pasando en China, en Hubei, en Wuhan. Luego estudiamos la experiencia de Corea del Sur y después nos vinimos observando y estudiando la experiencia de Europa, Estados Unidos. Creo que algo importante, tomamos medidas audaces y a tiempo. No entramos en una discusión filosófica o en una discusión, digamos, inútil, de si la cuarentena ayudaba, no. Sin lugar a dudas, la primera medida para cortar, para contener, para parar las cadenas de transmisión es la cuarentena. Y la tomamos desde el 16 de marzo. Desde el 16 de marzo, más de un mes. Así que la cuarentena nosotros aquí en Venezuela la llamamos cuarentena social, colectiva, consciente y voluntaria. No ha habido toque de queda, no ha habido suspensión de garantías, ¿no?
hemos apelado a la conciencia de la familia venezolana de todo el país. Y hemos tenido un cumplimiento de un 85% promedio de la cuarentena en todo más de un mes que estamos en cuarentena. Así que creo, lo primero, tomamos una medida radical, a tiempo, y combinamos 4 elementos, que son los que yo repito siempre al pueblo de Venezuela, explicándolo bien. El primero, una cuarentena disciplinada, radical, profunda, verdadera, con todas las medidas de higiene, de aseo, de prevención en la familia, en las personas, en las calles. En segundo lugar, un despistaje ampliado, personalizado. Ahora es masivo. Ese despistaje se basó en una encuesta, Alfredo, una encuesta del sistema Patria. Nosotros tenemos en Venezuela algo que se llama el carnet de la patria. El carnet de la patria. Lo tienen más de 19,5 millones de venezolanos y venezolanas. A través del carnet de la patria, esto es un carnet voluntario, nosotros protegemos al pueblo con subvenciones financieras, bonos, lo protegemos en su educación, con las misiones, grandes misiones, y ahora hicimos una encuesta profunda que elaboramos con la Organización Mundial de la Salud, que han respondido más de 18 millones de venezolanos, y logramos ubicar con esa encuesta de salud un poco más de 150,000 casos sospechosos, probables. Y entonces, en ese segundo paso, fuimos con el sistema Barrio Adentro, los médicos de familia. Nosotros tenemos más de 25,000 médicos de familia en el sistema Barrio Adentro, fundado por el comandante Chávez. Fuimos casa por casa. Hemos visitado más de 140,000 de estas 150,000 personas o familias. Y allí pudimos hacer el despistaje a tiempo de todos ellos. A todos se les practicó la prueba. Bueno, muchos casos eran casos de virosis normales, de gripe, pero pudimos hacer el despistaje ampliado, personalizado. Y también aplicando fórmulas de Big Data combinadas. De hecho, el carnet de patria, podemos decir, un gran Big Data, pero aplicando otras fórmulas de Big Data combinado, nos ha permitido que este segundo paso, el despistaje ampliado personalizado, dé grandes resultados. El tercer elemento es contar con una batería de medicamentos, de tratamientos, combinado con los chinos, combinado con el apoyo de Cuba. Cuba mandó 1.200 médicos más a Venezuela y estamos en combinación con los centros científicos de la China, de Cuba, de la Organización Mundial de la Salud, y tenemos una batería de tratamiento, y a cada caso se le pone un tratamiento particularizado, especial, seguimiento. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso es la garantía de hospitalización. Nosotros tenemos más de 23.500 camas preparadas en hospitales públicos, que hemos llamado hospitales centinela, la gran mayoría, en centros de diagnóstico integral, que son como clínicas populares. Tenemos más de 534, fundadas por el comandante Chávez, territorializadas, y en las clínicas privadas. Estamos trabajando conjuntamente con el sector privado, primera vez que trabajamos de manera armoniosa, a nivel colaborativo, y tenemos 23.500 camas preparadas, de las cuales más de 4.500 son de UCIs, de unidades de cuidados intensivos. Así que hemos logrado, por lo menos en esta etapa de este mes, desde el 16 de marzo, hemos logrado la cuarentena para contener, hemos contenido el virus, hemos logrado el despistaje para ubicar a los enfermos, los posibles focos, y hemos logrado el tratamiento a fondo de todos los casos. Y con esa fórmula que hemos ido descubriendo, construyendo, en base a la experiencia de China, en base a la experiencia de Corea del Sur, de Europa, en base a la experiencia latinoamericana, bueno, nosotros vamos navegando este mar infectado de la pandemia, de la cual nadie puede sentirse seguro. Y al mismo tiempo, presidente, que tiene que pelear, luchar contra esta pandemia, no hay ningún país que esté exento de eso, le toca a Venezuela tener que lidiar con las amenazas permanentes de los Estados Unidos, y la pregunta es directa. ¿Le preocupa más el control de la pandemia, por lo que dice usted ya lo tiene no controlado, pero sí tiene una planificación, o
las permanentes amenazas de injerencia belicosas del señor Donald Trump y los Estados Unidos? Hay que prepararse para todo. Yo le he dicho al pueblo, no nos dejemos distraer de lo principal. Lo principal es la salud del pueblo, el poder popular. La fórmula de Venezuela tiene una razón, el poder popular, y la unión cívico-militar policial como poder popular, como fórmula popular. No nos dejemos distraer. Allí vamos nosotros atendiendo la pandemia cada día. No, nadie se puede descuidar. ¿Sabes qué me preocupa mucho, Alfredo? Mucho. Que en Europa y en Estados Unidos se tomaron las decisiones tardías. Subestimaron la pandemia. ¿La subestimaron, presidente, porque venía de China? Correcto, correcto. Mucha prepotencia, mucho postureo, como dice en España. Mucha arrogancia. Yo veía mucha arrogancia en los discursos, en la mirada, en la postura de los principales líderes. Y lamentablemente el que paga son los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo. Ahora entraron, si cometieron el error entrando, tomando decisiones tardías, decisiones flojas, sin firmeza, dudando de la cuarentena, dudando de la importancia del tapabocas, etcétera, etcétera. Ahora están desesperados por acabar con la cuarentena, tomando decisiones apresuradas, adelantadas, que le hacen daño a su pueblo y le hacen daño a la humanidad, porque si Europa cae en un rebrote, Estados Unidos todavía no ha tocado el pico, a pesar de que Trump dice que tocó el pico, no ha tocado el pico. Estados Unidos está viviendo una tragedia humanitaria. Si ellos mantienen su brote o tienen un rebrote peor que el primer brote, ¿quiénes son los amenazados? Nosotros, los americanos del sur, los latinoamericanos, los africanos. Así que hay que concentrarse en esto. Y bueno, las amenazas de Donald Trump tomaron un carácter personalizado, producto de su odio, Alfredo, de su odio, de su deseo de revancha, como un cowboy del lejano oeste. Saca un cartel con la cara de Maduro, sus bigotes, se busca 15 millones de dólares. Yo no recuerdo, no sé ustedes allí en el CELAC, no sé si recuerdan de la historia latinoamericana o mundial, algo así hubiera sucedido antes. Es algo, un exabrupto, es una exageración, más que extremismo ideológico y político, es odio personal de Donald Trump. Se mueve entre el odio personal y sus deseos de reelección, y él cree que por esa vía va a lograr votos en la Florida, pero son amenazas reales para las cuales nosotros nos preparamos para defendernos. Una campaña permanente, una campaña, el Washington Post, el Miami Herald, el New York Times, todos los días sacaban en febrero, la pandemia va a tener su epicentro en Venezuela, todos los días lo sacaban. La pandemia va a tener su epicentro en Venezuela y hará falta una intervención humanitaria cuando venga el coronavirus a Venezuela, diciéndonos el mal. Y ahora, bueno, apuntándonos como cowboys trasnochados del siglo XIX. Nosotros nos cuidamos, preparamos nuestras capacidades defensivas a nivel de inteligencia estratégica, inteligencia policial, militar. Preparamos nuestras capacidades defensivas a nivel militar. Nosotros queremos paz, tranquilidad y seguir transitando la democracia bolivariana, la democracia participativa, protagónica. Le pregunto por Venezuela, precisamente porque hay elecciones para la Asamblea en diciembre, y la pregunta porque muchos países, de hecho la presidenta golpista Áñez ha pospuesto, se habla de muchas prórrogas electorales. Todavía es muy prematuro, pero ¿usted cree que habrá elecciones para la Asamblea en diciembre? Y de camino, ¿cuándo cree que termina la constituyente según los plazos establecidos, para entenderlo desde Argentina y de América Latina? Bueno, la elección de la Asamblea Nacional es obligatoria, de acuerdo a la Constitución. Toca en el año 2020, este año. Porque el 5 de enero de 2021 tiene que posesionarse por mandato constitucional la nueva Asamblea Nacional. Esto sería la quinta legislatura con la nueva Constitución
de 1999. Como pasa el tiempo, quinta legislatura. Éramos más jóvenes en el año 99 cuando hicimos esta constitución de puño y letra del pueblo. La quinta legislatura se tiene que instalar el 5 de enero. Te voy a ser sincero, pero que quede entre nosotros aquí. Está escuchando un poco de gente ahí en la Argentina, en el Ecuador, y seguramente en España, que le encantan escuchar a usted, también habrá gente ahí puesto el oído. España, yo quiero mucho a España. A esta altura, de verdad, yo no sé si va a haber elecciones este año, porque tenemos esta prioridad, y hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir, bueno, que tiene que haber elecciones a troche y mocha, sería una irresponsabilidad. Bueno, está el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, en el caso que hubiera que deliberar con la Constitución en la mano y tomar decisiones. Pero a esta altura, a abril 2020, tenemos la pandemia más pavorosa que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. Es la prioridad, la pandemia, la economía, la estabilidad social, la vida de la gente. Esa es la prioridad. Y la Constituyente tomó una decisión el año pasado de deliberar hasta diciembre de este año. La Constituyente fue convocada también constitucionalmente, como saben ustedes. No sé, creo que es de las pocas constituciones de América Latina y del mundo que tiene el poder constituyente originario en su contenido, esta Constitución, y que el poder constituyente originario está vivo y puede ser convocado en cualquier momento. Poder constituyente originario. Y es la experiencia que estamos escribiendo en Venezuela del poder constituyente originario convocado para la paz, para la estabilidad, para enfrentar una gran conspiración, para enfrentar una gran amenaza de invasión. Y la constituyente ha cumplido ampliamente, a través de sus distintos instrumentos, decretos constituyentes, a través de las leyes constitucionales. La constituyente ha sido un poder necesario para la estabilidad, para la paz del país. Y bueno, ellos decidieron trabajar hasta diciembre de este año. No sé qué está en la mente de los constituyentes, si prorrogar su mandato hasta que se controle la pandemia, no sé, realmente habría que preguntarle a Diosdado. Para América Latina, y creo que estamos en tiempos donde la pandemia hace, además se habla mucho de test, pero yo creo que el principal test es sobre los liderazgos. Estamos en un momento donde se empiezan a notar quiénes son líderes o lideresas y quiénes no pueden. Y quiero hacer un repaso muy rápido. Y me voy al país vecino vuestro y país fundamental y protagónico en la región, Brasil. Y el caso de Bolsonaro. ¿Qué le da a usted en su particular test de Bolsonaro, más allá de lo de antes, en este periodo, en este mes, con lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer? El coronoloco. El coronoloco. Bolsonaro está loco. Es un tipo que no tenía nivel. No sé si en fútbol hay como en el béisbol, que hay ligas menores. Sí hay, ¿verdad? Bolsonaro era de la liga menor más pequeña, de la tercera liga, vaya. No estaba lista para jugar la primera liga, la Superliga, ni la Liga Santander. No sé cómo se llama en Brasil, la liga de fútbol mayor, la Superliga, como en Argentina. No estaba listo para ir a la selección nacional a representar a Brasil. Pero, bueno, la derecha, la extrema derecha, utilizando su poder económico, mediático, parlamentario, le dio un golpe a Dilma, la sacó del juego, y luego persiguió a Lula, lo metió preso, le prohibió inscribirse como candidato. Sacaron de su manga a un hombre manipulable, de acuerdo a esa oligarquía, lo colocaron allí y impusieron un fraude tremendo en las elecciones, con una campaña sucia brutal. Recuerda la campaña que hicieron por WhatsApp, de manipulación, de fake news. Bueno, un golpe de Estado con fraude, manipulación. Porque nadie da un golpe de Estado como lo han hecho los golpistas latinoamericanos durante 100 años para luego entregar el poder. Así que ellos pusieron a este señor
Este señor no da la talla, no da la talla, es un corona loco. Y lo peor es que afecta la vida del pueblo brasilero. Su irresponsabilidad ha llevado a contagiarse a miles de brasileños, ha llevado a la muerte a decenas de brasileños. Él es responsable, el Jair Bolsonaro, y es un símbolo de la derecha, la ultraderecha en el continente. Aquí es el símbolo, el papá, el padrino de la ultraderecha golpista venezolana. Es el símbolo, Bolsonaro es lo máximo para ellos. Y resulta que el pueblo brasilero está padeciendo. Ahí vemos al pueblo reaccionando, despertando, porque parte de la clase media brasilera que recibió el beneficio de los gobiernos de Lula y Dilma, que hicieron crecer la clase media, expandirse, parte de esa clase media le dio la espalda a Dilma, le dio la espalda a Lula, en el momento preciso. O ahora están despertando nuevamente, están despertando. Allí está, en Sao Paulo, en Río, en Pernambuco, en todo Brasil. Nuestro saludo al pueblo brasilero. Estamos seguros que más temprano que tarde este despertar va a significar un cambio positivo otra vez para el pueblo de Brasil. Y me voy a otro país vecino, y es el querido Colombia. Usted le ofreció ayuda a su presidente Iván Duque, ayuda muy puntual, muy concreta, y no quiso recibirla respecto al tema de la pandemia. La pregunta es, ¿la recibiría ayuda de él si en algún momento determinado necesitara algo concreto de Iván Duque, o no se fía de él? Bueno, nadie se puede fiar de Iván Duque. Los primeros que no se fían de él es el pueblo colombiano. Tiene 84% de las encuestas de repudio, de rechazo. El pueblo de Colombia en medio de la pandemia está en las calles luchando. Impresionantes las protestas que ha habido todos estos días en Colombia, del gremio médico, del gremio de la salud, de los trabajadores informales, de la clase media, de las ciudades principales, Medellín, Bogotá, Cali. Realmente es una tragedia. En este caso, en Colombia, se da algo parecido, ¿no? En Colombia, Iván Duque sencillamente es un Frankenstein, creación de Álvaro Uribe Vélez. Un hombre dócil, manejable, manipulable, sin nivel político, doctrinario, ideológico, cultural, sin nivel de liderazgo. Gente que no ha probado el liderazgo en luchas, 10, 15, 20, 30 años, o que ha crecido en un liderazgo, ¿no? Que lo sacan de un sombrero del mago Uribe, sacó su conejo, ¡pum!, y se lo lanzó a la sociedad colombiana, que estaba hastiada del gobierno de Juan Manuel Santos, que de acuerdo a las encuestas dicen que es el peor gobierno desde el punto de vista interno, de los asuntos internos de Colombia, que Colombia ha tenido en 40 años. Juan Manuel Santos, la gente estaba hastiada, estaba tan hastiada que votó por un desconocido, y desde el primer día lo ha padecido. Hoy está sufriendo, es un hombre petulante también. Lo que caracteriza a la derecha es la petulancia, la arrogancia, la prepotencia. Es un hombre lleno de odio, muchos odios, como Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre que viene de grupos asesinos, que es un hombre vinculado a los grupos, los carteles del narcotráfico, personalmente, amistad con jefes de los carteles, con los grupos paramilitares. Esa es la descomposición política más grande del continente, la clase política narcoparamilitar colombiana. Pero a pesar de todo eso, yo le ofrecí ayuda y estoy dispuesto a ayudar a Colombia, modestamente, humildemente, con lo que podamos, No tenían máquinas, un día se quedaron sin máquinas para hacer pruebas del coronavirus. Ese mismo día estaban llegando a Venezuela un grupo de máquinas, y yo vi y dije, vamos a darle unas máquinas, y lo dije públicamente. Él dijo que las iba a aceptar a través de la Organización Panamericana de la Salud. Y cuando hicimos la coordinación para entregar las 2 máquinas, y dije, van las 2 máquinas a través de la Organización Panamericana de la Salud, él dijo, no se pueden aceptar. No las aceptaron, sencillo. Y tienen un tremendo problema, tienen un subregistro, tienen gente esperando para hacerse las pruebas, no pueden hacer las pruebas, tienen un caos. Ahora tú me preguntas que si yo aceptaría ayuda de Duque,
hasta del diablo aceptaríamos ayuda, hasta del diablo, hasta del diablo. Si es para beneficio de la salud del pueblo de Venezuela, bienvenido, la ayuda la coordinaríamos sin ningún tipo de complejo, porque aquí se tienen que poner las diferencias a un lado y actuar como hombres de Estado en función de nuestros pueblos, con nivel, con altura. Esa es mi respuesta. Más claro agua. Ahora me voy al otro polo, a un polo emergente progresista en la región, reciente, porque cambiaron de signo político lo que ocurrió en México y lo que ha ocurrido en la Argentina. Alberto Fernández en la Argentina, Andrés Manuel López Obrador en México. Y saliendo un poco de esta coyuntura que dejará huella, el coronavirus, ¿cómo ve la nueva ola progresista, si es que así se le puede denominar, en los próximos 2-3 años, en medio de esta pandemia que, insisto, cambiará muchos sentidos comunes? No está fácil la cosa. Es una ola progresista ralentizada, retardada, porque hay una arremetida brutal. Lo que le hicieron a Evo, el golpe de Estado, ¿quién lo esperaba? ¿Quién esperaba un golpe de Estado contra Evo? Ni Evo lo esperaba. Yo hablaba mucho con Evo antes de las elecciones y le decía: mira, Evo, vi por Telesur una información de que están diciendo que no van a aceptar que tú triunfes. Y me decía: no, bueno, eso. Y siempre Evo tuvo razón. Cada vez que uno lo llamaba durante todos estos años para alertarlo, decirle: mira, Evo, estamos preocupados con lo que estamos viendo, él siempre tuvo razón. Controlaron la situación, pero ¿quién iba a decir que Estados Unidos, Donald Trump, iba a dar la orden de derrocar a Evo? ¿Y tú sabes cuándo la dio? Cuando Evo fue en julio del año pasado al Consejo de Seguridad y le dijo 4 cosas, pero bien duras, en la cara a Donald Trump. Donald Trump se puso rojo, reventó en ira. Yo le dije a Evo: Evo, cuídate, porque este hombre es malvado, cuídate, es perverso. Dio la orden. ¿Quién iba a pensar un golpe de Estado, que la Fuerza Armada fuera a traicionar la Constitución y al presidente Evo? Que las fuerzas policiales se fueran a poner como una fuerza política ideológica de la derecha, que fueran a incendiar medio Bolivia, que fueran a intentar asesinar a los líderes principales. Un golpe fascista, como se prepara un golpe fascista, pues América Latina ha conocido muchos golpes fascistas, contra Salvador Allende, contra João Goulart, contra Jacobo Arbenz, contra el pueblo del Uruguay, etc. Así que tenemos una arremetida, la arremetida contra Cuba, Nicaragua, la arremetida contra Venezuela. Bueno, no es fácil, no está fácil la cosa. Ahora, hay una conciencia mayoritaria en los pueblos del continente. Y toda esa conciencia y los movimientos sociales, políticos, los liderazgos alternativos, revolucionarios, progresistas, avanzados, bueno, irán tomando posiciones, pero deben fortalecerse mucho. No podemos ignorar esta arremetida contra el continente. Y además se tiene que tener algo muy importante, Alfredo, creo yo, creemos nosotros desde Venezuela, siempre hemos creído, se tiene que tener una visión latinoamericanista y caribeña, una visión bolivariana, sanmartiniana, morazanista, una visión latinoamericanista. Nadie puede pensar, yo una vez, esto siempre lo repetí el comandante Chávez, pero una vez me impresionó mucho a Lula, en una cumbre de UNASUR, Lula diciéndole a todos los colegas presidentes de UNASUR que nadie podía pensar en el desarrollo solo, que ni Brasil, que era un gigante, podía pensar que solo, desprendido de América del Sur, podía desarrollarse. De verdad yo me imaginé, Brasil es país continente, y el presidente de Brasil le dice eso a los demás países, que somos más chicos, más pequeños. Se me quedó grabado esa reflexión del gran Lula. Así que tenemos que pensar en grande, en América Latina, en el Caribe. Yo siempre soy muy positivo en ese sentido. Yo creo que América Latina y el Caribe van a encontrar su camino. Vamos a encontrar el camino. Y todo este tiempo oscuro, como lo diría Correa, todo este tiempo oscuro, todo este tiempo nefasto de estos años de golpes de Estado, de amenazas, de intentos de invasión, de manipulaciones electorales,
este tiempo pasará y vendrá un renacer de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas progresistas, que tenemos que saber encontrar el punto de encuentro. Valga la expresión, la redundancia, encontrarnos. Las fuerzas revolucionarias y las fuerzas progresistas tenemos que saber darle el nuevo rumbo que ya le dieron en el pasado Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Lula da Silva, Hugo Chávez, Raúl Castro, Fidel Castro, que supimos encontrarnos en la fundación de la CELAC, y en América del Sur supimos encontrar los puntos para fundar la UNASUR. Ya tenemos una experiencia, tenemos un legado, tenemos una doctrina. Tenemos que ir a la búsqueda de las raíces de ese legado y de esa doctrina. Nadie se puede ahora decir, ¿quién está hablando en la radio argentina, en la radio ecuatoriana? Bueno, es Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, aquí en la pizarra con nosotros, en AM750, en la Argentina, o en Radio Pichincha Universal, en Ecuador. Y quiero irme un poco, la última pregunta geopolítica. Yo sé que usted es el ámbito seguramente que más conoce por tanto tiempo de canciller, además de presidente, y es el rol de China. Hay mucho debate ahora si China sale reforzada o perjudicada después de esta pandemia, porque fue el lugar original, pero rápidamente, si uno mirara porcentajes, es el país donde prácticamente el número de fallecidos es más chico por su cantidad de gente. ¿Usted cómo lo ve en términos de rol geopolítico de China hacia adelante? Yo creo que Chile está demostrando sus fortalezas como Estado, como nación, como sociedad, como economía, como potencia tecnológica. Está demostrando lo que es. Una pandemia que nació por allá y que supieron rápidamente detectar, alertar al mundo y, bueno, nadie tenía, ahora hoy tenemos la experiencia china, la experiencia de otros lugares, pero en ese momento ellos no sabían la letalidad y la capacidad de contagio que tenía esta enfermedad en su momento, antes de que fuera epidemia y fuera pandemia. Y demostraron su fortaleza social. Bueno, rápidamente decretaron una cuarentena estricta, duró 76 días en Wuhan. Ahí mismo movilizaron a miles de científicos, infectólogos, virólogos, bacteriólogos, médicos, médicas, enfermeras, miles, todos, de todo el país, directamente a la provincia de Hubei y a la ciudad de Wuhan. Pararon todas las actividades, como quien para un carro, un motor. ¡Pum! Concentraron todo su esfuerzo en atender la situación hasta que lograron controlarla en tiempo récord. Y además dieron toda su experiencia al mundo. Y paralelamente, cuando la epidemia se expandía en el mundo y se convirtió en pandemia, China es el país que está ayudando al mundo entero. Me decía el embajador que están ayudando a más de 140 países del mundo, con donaciones, con venta de equipos médicos, de insumos médicos. Venezuela han llegado 4 aviones. Tenemos un puente aéreo con China. Pero si uno ve España, puente aéreo con China. Portugal, puente aéreo con China. Alemania, puente aéreo con China. Estados Unidos, puente aéreo con China. Argentina, China. La esperanza es China. Para los que levantan la mirada y ven el horizonte, la esperanza es China. Y ya ellos comienzan en batalla por crear la vacuna y reactivando toda la economía. Así que China está demostrando su poder como gran potencia del siglo XXI, gran potencia científica, tecnológica, económica, política, militar. Nuestra gran amiga, nuestra gran... Bueno, ahora sí que para ir acabando, con pregunta así pero directa, en el fútbol diríamos, yo sé que usted es más beisbolero que futbolero, pero sería tiquitaca, tocar la pelota y usted hace así como una suerte de pared. Le hago pregunta muy rápida y a ver si es posible respuesta casi sin pensarlo. ¿Cuál es su personaje histórico favorito no venezolano? Personaje histórico favorito no venezolano.
Bueno, hay varios, ¿no? Mao Zedong, un gran personaje histórico. Fidel Castro Ruz es un gran personaje histórico. Creo que Néstor Kirchner es un gran personaje histórico también, todavía no explorado. Por lo menos ellos tres. ¿Su personaje favorito ahora en la serie La Casa de Papel? El profesor Lamente. ¿Quién es el político más conservador con el que más se ha reído? Jair Bolsonaro, el corona loco. ¿Y al que le tiene usted respeto y admiración, aunque sea muy conservador en el mundo? A Merkel, a la canciller alemana. Me parece una persona seria, por lo menos, aunque muy enemiga nuestra. ¿Le cansa, le molesta, le da igual o se ríe cuando le llaman tan pesadamente dictador? Ya me resbala. Esa no la había puesto. Resbala, ¿no? Me resbala porque es que yo sé quién soy. Un trabajador, un obrero, un hombre sencillo. Mi escuela no fue West Point, ni la Escuela de las Américas. Mi escuela fueron los sindicatos, los barrios, las asambleas populares. Mi escuela fue el debate permanente, el estudio, la batalla, la persecución. Nuestra escuela, sí, nuestra escuela fue el gran democratizador de la vida política venezolana y latinoamericana, Hugo Rafael Chávez Frías. Ese fue nuestro maestro. Así que pa'l carajo lo que dicen. ¿Quién cree usted que va a dejar primero el sillón presidencial? ¿Trump o usted? Te debo esa pregunta. Pregunta difícil, ¿eh? Yo creo que el sillón presidencial venezolano le pertenece al pueblo. Y yo estaré aquí todos los años que el pueblo así decida. Vamos a ver cómo le sale a Trump su reelección en noviembre, esperemos. ¿Hay algún país donde le gustaría un día vivir, aunque sea soñándolo? Y en Argentina, Argentina verdaderamente es bella. Yo cada vez que iba como diputado primero, luego como canciller, después fui como presidente, pero sobre todo como canciller, caminaba en las calles de Buenos Aires, caminaba a las calles de Córdoba, caminaba por las calles argentinas. El pueblo argentino es un pueblo muy afectuoso, que ha demostrado su apoyo, su solidaridad y su amor por Venezuela, primero por el comandante Chávez y luego por nosotros, sus hijos. Y ahora si le digo una palabra, si le digo Fondo Monetario Internacional. Desfasado. Cuba. Atrasado. Cuba. Vanguardia del humanismo y la solidaridad. Unión Europea. Más dividida que nunca. El Papa. Una referencia espiritual y moral para todos los que creemos en la humanidad. Guaidó. Pasado y fracaso. El Grupo de Lima. Contagiado de coronavirus todo, una amenaza para la región. Y por último, Venezuela. Esperanza, batalla y fe, sobre todo fe en el futuro. Bueno, muchísimas gracias por este ratito de charla aquí con los locos estos de la pizarra. Bien, recuerde que en la cuenta en la red social Twitter del presidente de la República, @Nicolás Maduro, y también en nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, usted puede acceder a esta entrevista ofrecida por el jefe de Estado, a Alfredo Serrano, a través del medio digital Radio La Pizarra. Muchísimas gracias por su atención.